La charla que voy a dar hoy es Oil to Chemicals, un salto copernicano para la industria petroquímica. Vamos a hablar de qué, por qué, cuándo, dónde y cómo, y algunos aspectos tecnológicos y económicos de esto que es algo nuevo para la industria petroquímica. Históricamente, la industria petroquímica ha sido una subsidiaria de la industria petrolera y de hecho, entre los años 70 y 80, la mayoría de las empresas químicas que no tenían una industria petrolera atrás fueron adquiridas por las industrias petroleras o se han asociado a las petroleras porque fueron los proveedores de gran parte de la materia prima, ya sea el gas natural o los derivados del petróleo. La charla empieza con una noticia que en su momento fue de último momento y la dio la IE, la International Energy Agency, que destaca el rol prominente que el sector petroquímico jugará en empujar la demanda de crudo. Serán responsables de gran parte del crecimiento de la demanda en los próximos 30 años. Una de las causas de esto es que la demanda de combustible por tema de la energía verde, por el uso de autos eléctricos, tiende a disminuir y perdería el transporte su preeminencia como motor de la demanda en los años venideros. Más adelante veremos un gráfico que muestra cómo varía la demanda de los petroquímicos con respecto a la demanda petrolera. La electrificación y las energías verdes tomarán el liderazgo en el rubro transporte y el sector petroquímico ofrece varias alternativas para el crudo y el gas natural. Avanzaba el oil to chemical en el mundo con ya un par de complejos en proyectos, pero la realidad de la pandemia y la caída de la demanda de este año 2020 ha hecho que esto cambie. El proyecto identificado como Crude Oil to Chemicals de SABIC y Aramco formaba parte de la estrategia de SABIC para el año 2025 y combinaba unidades de proceso en forma innovadora que lograrían la máxima conversión de crudo en productos químicos. Habían ya contratado y habían gastado bastantes dólares en KBR para el gerenciamiento del proyecto, desarrollar el esquema del complejo que pensaban construir, que incluía la fase de ingeniería, diseño inicial, el FIT del proyecto y una estimación del costo a instalarse en el Mar Rojo, en Jambu, era de 20.000 millones de dólares, procesando 400.000 barriles por día. Esto es un poco menos que la producción argentina de petróleo, diaria de petróleo, y iba a producir 4 millones de toneladas de productos petroquímicos. Esta idea no se abandonó, pero está puesta hacia años venideros cuando se recupere el tema de la demanda de productos químicos y también de derivados del petróleo. También había firmado un acuerdo, y esto piensen que es un proyecto monstruo. Había formado un acuerdo para desarrollar un complejo integrado de refinación y petroquímica en el oeste de la India, apuntando al mercado del sur de Asia. La capacidad de procesar crudo sería de 1,2 millones de barriles diarios y podía producir hasta 18 millones de toneladas anuales de productos petroquímicos para ser comercializados en el Asia fundamentalmente. Pero la empresa saudita Aramco archivó el proyecto por el momento porque tiene un compromiso de dar un dividendo de nada menos que 75.000 millones de dólares al año para sus accionistas, que en mayoría son los jeques árabes,
Y como existe un exceso de suministro y no esperan que la recuperación llegue hasta 2022, le dio sentido a cortar inversiones de tal tamaño, y sin embargo no abandonan la idea de hacer algo que aproveche el crudo para producir productos petroquímicos. Lo que han hecho es construir plantas petroquímicas o proyectar plantas petroquímicas integradas a las refinerías existentes. Y para esto sí contrataron un estudio de factibilidad que terminaría a fines de este año, y es construir un cracker capaz de procesar cargas mixtas y unidades de olefinas como parte de su proyecto de ir de petróleo a químico. De ninguna manera abandonaron su idea original, y este proyecto solo se ha postergado. Y sí planean seguir avanzando con esta tecnología con el objetivo de mejorar sus costos y su competitividad y creación de valor. Al final de la presentación, cuando hablemos del tema económico, podrán ver que tiene sentido, a pesar de las enormes inversiones que esto significa, tiene sentido dar este paso de convertir petróleo en productos químicos y petroquímicos, además de combustibles de muy buena calidad. La fuente de esta información es ICIS y otros de las publicaciones. ¿Qué factores impulsan el petróleo como materia prima? La demanda de etileno crece entre 4 y 5% anual. El etano como materia prima crece en USA, en Estados Unidos, gracias al gas de esquisto, y es una de las grandes fuentes de olefinas de este momento. Pero los países del Golfo ya han agotado todo el etano del que disponían para producir productos petroquímicos, lo que los lleva a que en el futuro van a usar materias primas líquidas. Sabemos todos que el etano en el Oriente Medio es una materia prima, la materia prima más barata del mundo, y lo vamos a ver en una comparación más adelante. Los crackers de Europa, Asia, Brasil utilizan básicamente nafta como materia prima, y por eso tienen costos más desembolsables mucho más elevados que los que los hacen con etano. La demanda de gasolina permanece planchada y el crecimiento de la demanda de destilados medios es modesta. Esto a nivel global, por supuesto. Mientras que la oferta de líquidos de gas natural crece por todo el negocio del gas natural licuado, que debe recuperar primero los líquidos de gas natural. También la demanda de fuel oil no decrece, la que decrece es la de alto contenido de azufre, porque ha habido en 2020 un cambio en las especificaciones de fuel oil marino con muy bajo azufre. Saben que está prohibido usar en buques fuel oil con un 3% de azufre. Esto obliga a grandes modificaciones en las refinerías para cumplir con estas especificaciones. Algunos barcos prefirieron poner plantas de recuperación a bordo para remover azufre de los humos de chimenea, pero en general se han topado con el problema de que los puertos de arribo no están satisfechos con recibir el azufre separado. Entonces la presión está sobre todo sobre los refinadores para conseguir fuel oil de muy bajo contenido de azufre. ¿Hablabas? La volatilidad de los precios del petróleo es muy alta, de entre 30 y 70 dólares por barril, cosa que no ocurre con los productos petroquímicos, porque son mucho menos volátiles. Los productos petroquímicos tienen una volatilidad de más o menos 40%, mientras que si vemos esta relación de precios del petróleo,
la volatilidad de petróleo y de algunos de sus derivados es mucho más alta. Después, cuando veamos la parte económica, tratará de emular esta diferencia de volatilidad de alguna manera para analizar la economía de la vía de petróleo a productos químicos y petroquímicos. Se dice que la demanda de petróleo llegaría a un pico máximo en un periodo de 5 años. Va a ocurrir antes de que se produzca el famoso peak oil, que es el momento en el que la producción de petróleo llegue a su máximo. Esto ha sido postergado por bastante tiempo debido a la aparición de los petróleos de esquisto, que han hecho que la oferta de petróleo, y además han aparecido nuevas regiones petroleras como el presal de Brasil, con lo cual el pic se ha corrido y aparentemente llegaría ante un pic de demanda que un pic de generación de petróleo. La transición vinculada al cambio climático es innegable. El desbalance entre la demanda de combustibles líquidos, diésel, nafta, JP, y el desarrollo mucho más rápido de la demanda de petroquímicos a nivel global. Todo esto lleva a esta idea de usar petróleo como materia prima petroquímica. El gráfico que adjunto muestra cómo variaría la demanda global de combustibles. Si bien es de 2016, muestra la tendencia futura, que marca un ritmo de crecimiento de 2,1% anual acumulado, mientras que los principales productos petroquímicos lo hace un 5,6% anual acumulado. Esto lleva a la idea de usar petróleo como fuente directa de materias primas, y acá vemos el gráfico que las fuentes son varias, desde la OPEC, la International Energy Agency, IHS, Platts, y combinando toda esta información, se muestra que hay un desbalance, que los productos derivados de petróleo globalmente crecerían a un 2,1% anual, mucho menos la gasolina, que el diésel todavía tendría un poquito más alto el crecimiento, mientras que los principales productos petroquímicos tendrían un crecimiento que está alrededor del 5,6. El que más se destaca es el paraxileno por la producción de PET, que daría en el orden del 7%, y vemos que el propileno y el etileno están entre 5 y 6%. Los de menor ritmo de crecimiento es el benceno y el buteno, pero en promedio vemos que la demanda de productos químicos y petroquímicos crece a un ritmo mucho mayor que la demanda de combustible. Estos nuevos complejos pueden rendir hasta un 70% en peso de productos químicos. Uno de ellos es el paraxileno, como decía, materia prima para PET, y utilizan desde crudos pesados a Arabian Light y fondo de vacío. El fondo de vacío y el Arabian Light tienen más o menos una densidad API similar y son, según la carga que ingrese por la refinería, y son los que tienen mayor utilización en esta vía de crudos a productos petroquímicos. La tecnología de esta vía se está desarrollando por los líderes de la industria petrolera como ExxonMobil o Saudi Aramco, pero también algunas petroquímicas que no están integradas ven afectada su rentabilidad al craquear nafta, y también participan en este desarrollo de tecnologías empresas como Lummus Chicago Bridge, que se han asociado, Chevron, Access o UOP, o sea que hay tecnologías disponibles. Vamos a ver que algunos de los proyectos llegan hasta craquear fuel oil tratado en un hidrocracker para eliminar aromáticos pesados y olefinas. O sea que
evidentemente, si alguna vez se pensó en craquear derivados pesados, había tecnología para llegar a craquear diésel, pero acá ya estamos hablando de craquear fuel oil. Dependiendo del tipo de crudo y evitando producir combustible en exceso, se utiliza primero el hidrocracking para producir nafta y aromáticos y un cracking catalítico especializado en olefinas. Esto en la charla anterior, los que estuvieron escuchando la charla de metanol olefina, veían que hay corrientes en las refinerías y en las plantas de metanol o olefinas que producen butilenos y pentenos que son de bajo costo y que llevan a que para mejorar la cantidad de propileno hay distintos procesos como el propilur o tipo cracking catalítico de esas corrientes para aumentar la producción de propileno. Lummus lo llamó el milagro de la adición de hidrógeno a estas tecnologías. El objetivo principal es disminuir el peso molecular y el punto de ebullición de los crudos pesados y abrir las cadenas aromáticas. El hidrocracking catalítico tiene dos objetivos fundamentales: la dihidrogenación de los anillos aromáticos, los naftalenos y antracenos, que son tremendamente refractarios para cualquier proceso de craqueo, aún el de cracking catalítico. Romper estos anillos es muy difícil sin antes saturarlos con hidrógeno. Además, al hidrogenar también se convierten en cadenas olefínicas sin perder átomos de carbono. Es agregar hidrógeno, en una palabra, a los hidrocarburos para mejorar la relación hidrógeno-carbono con respecto a otras tecnologías como coque o cracking catalítico que le sacan carbón a los hidrocarburos. Pero a este proceso, bueno, también se produce el craqueo de las cadenas alifáticas insaturadas. Las olefinas tampoco son bienvenidas en los procesos de craqueo, como todos los que están en la industria del etileno y saben que la nafta se clasifica con un índice que se llama el PONA, que es la relación de parafínicos, olefínicos, nafténicos y aromáticos, y que cuanto más alto es el porcentaje de parafínicos, más deseable es la nafta como materia prima para un cracker con vapor. O sea que todos los otros aromáticos no son materias primas amigables para las plantas de etileno. Sí tiene un inconveniente que requiere esta tecnología que requiere grandes volúmenes de hidrógeno, por lo que se hace necesario primero aprovechar el que se produce en el reformado de nafta o en los crackers con vapor, y no es suficiente, lo vamos a ver en algunas tablas futuras, y es necesario producirlo a propósito. El hidrocracking de residuos o destilados provee una ruta más eficiente para alimentar en los cracking térmicos, para producir olefinas y da gran facilidad de carga y conversión. Este gráfico muestra lo que puede rendir en etileno un fondo de vacío sin tratar con respecto a un fondo de vacío que haya pasado por un hidrocracker. Tiene 18% de etileno si mandamos un fondo de vacío a un cracker, contra 32% cuando ese fondo de vacío está hidrocraqueado. Y 32% de rendimiento se acerca a los rendimientos que tiene la nafta petroquímica en el cracker si no tenemos en cuenta el reciclado de etano. O sea que realmente la incorporación de hidrógeno ayuda mucho a la vía petroquímica. Esto más o menos es un gráfico muy simple, es cómo era antes
el negocio de refinación y alimentación a la industria petroquímica. Entra crudo a la refinería y salían combustibles para transporte y algunas materias primas para productos químicos, sobre todo los butilenos, la nafta petroquímica que puede ser usada en los reformadores y en los crackers de nafta, y una gran cantidad de combustibles para transporte. En el oil to chemicals ingresa crudo, sale combustibles de transporte de mucho mejor calidad, porque veremos que salen azufres con 0,1%, fuel oil con 0,1% de azufre, y diésel que cumplen con la norma Euro 5 y Euro 6, que son las más estrictas y que son las que piden los autos más sofisticados producidos sobre todo en Europa, y una gran cantidad de productos químicos que agregan bastante valor a la cadena de valor del petróleo crudo. En el proyecto de Arabia Saudita, por ejemplo, el crudo refinado alimentaría a 3 crackers, uno a nafta, otro a fuel oil, y el tercero usará los líquidos del gas natural, o sea, usará el etano que aparezca, propano y butanos para producir olefinas. En el proyecto de Arabia Saudita había previsto 3 crackers, con uno para nafta, otro para fuel oil y el tercero de materias primas livianas, y además incluía unidades de polietileno y polipropileno, recuperación de butadieno y producción de aromáticos. La estrategia de configuración de estos complejos era la oportunidad de usar crudos de bajo costo con CAPEX razonables, mejorar los residuos de vacío, que depende de la cantidad y calidad de combustibles para transporte y la calidad del fuel oil, una estrategia de energía y demanda de hidrógeno, es enorme la demanda de hidrógeno. Objetivo que tiene esta configuración es optimizar el medio del barril, los destilados medios, mayor producción de diésel de calidad frente a la producción de nafta, y procesar con el objetivo de mejorar el rendimiento de los destilados medios, y que depende de la mezcla de productos deseados, lubricantes, gasolina contra JP y contra diésel, se priorizando el diésel, producir aromáticos, calidad y cantidad de la carga para cracker para producir etileno propileno, y dicen que los tecnólogos que el tiempo de operación de un complejo como este le permite a una unidad de refinación igualar su tiempo de operación con los petroquímicos. Vamos a ver un poquito más sobre el proceso de hidrocracking. A veces esto probablemente si tengo petroleros escuchándolo ya lo conocen, pero sirve para informar un poco más a los petroquímicos de lo que les puede deparar el futuro. El catalizador de hidrocracking tiene dos funciones: un soporte ácido como zeolitas o alúmina que promueve el craqueo, y sobre ello un depósito de metal noble que puede ser níquel, molibdeno, cobalto o wolframio, que promueve la hidrogenación. Después vamos a entrar porque hay algunas tecnologías que todavía usan otros catalizadores además de estos. Cuando yo comparo un hidrocracker con un cracking catalítico, el cracking catalítico remueve carbón, es un proceso endotérmico, usa catalizadores ácidos y produce mayor cantidad de gas, mayor cantidad de liviano y más carga para coque. Esto se puede comparar fácilmente mirando
los rendimientos de LPG de la refinería de Luján de Cuyo, que es a mi saber, la única que tiene hidrocracker en el país con respecto a la refinería de Ensenada. Y en cambio el hidrocracking agrega hidrógeno, es un proceso exotérmico, o sea que mejora la eficiencia energética con recuperación de calor. El catalizador metálico soportado sobre una base ácida produce menos gas y menos derivados que después puedan alimentar un coque, y sí es más costoso que el cracking catalítico. Una consultora internacional compara un hidrocracker de 60.000 barriles por día procesando fondo de vacío de una carga original de Arabian Light con esto sería para Estados Unidos, para la costa del Golfo, y hoy actualizado de cuando se hizo este estudio de la consultora por el Chemical Engineering Plant Cost Index, estaría entre 800 y 850 millones de dólares, mientras que un cracking catalítico para la misma carga costaría un 30% menos. Complemento del hidrocracker principal están este tipo de crackers que son, algunos de ellos son de la tecnología del Lurgi CBI. Está el de lecho fijo que usa pastillas de 1,5 a 3 milímetros de lechos fijos, entra la carga por la cabeza y sale por el fondo. El lecho en ebullición, que la carga entra por el fondo y están las burbujas de carga, atraviesan el lecho como si estuviera hirviendo agua en una olla, se ven las burbujas subiendo por el reactor. Es un poco más fino el catalizador. Y por último, lo que es el lecho en expansión o en ebullición, donde el catalizador ya es extremadamente fino, es un polvo de 2 milésimas de milímetro, y el lecho se comporta como si estuviera en ebullición el lecho. Las burbujas de gas remueven el lecho y está como en un lecho en agitación. Imaginen un reactor que tuviera un agitador y mueve un líquido en su interior, y el catalizador baila o se mueve dentro de este reactor. Este es el que vamos a usar como modelo para los estudios que siguen más adelante. Por favor, si tienen que interrumpirme, Gabriel, no duden, pues yo escucho por ahí ruidos que no sé si es alguien que quiere preguntar algo, pero si no, las preguntas serán al final de la presentación. Aquí, en este gráfico, tenemos distintos tipos de reactor procesando fondos de vacío, y vemos que el reactor de lecho en ebullición puede tener conversiones de 70 o uno mejorado a menos de 90, mientras que el slurry, el que es lecho agitado, que tiene este catalizador muy fino, puede llegar a tener una conversión de la carga muy cercana al 90%. ¿Cómo serían los rindes de este reactor si estuviéramos pensando nada más que en refinación? Tenemos un fondo pesado que puede alimentar un cracking catalítico o una unidad de coque por el fondo muy pesado, una gran cantidad de diésel de Euro 5, una nafta hidrotrateada que es apta para un reformer continuo,
y una pequeña cantidad de gases, desde C4 hasta hidrógeno, por de gas. Bueno, la mezcla de productos obtenidos, esto sería si tuviéramos sin pensar en la integración de un complejo petroquímico a la salida de estos reactores. Estos tipos de reactores son complemento del hidrocracker principal, porque generalmente procesan los fondos de vacío o cargas pesadas que salen del hidrocracker principal. Esta es la descripción que hace, es la tecnología de Chevron asociado con Lummus, que ahora es parte de Chicago Bridge. Se trata de una mejora sobre la tecnología de LC Fining, que fue la otra que vimos en la transparencia anterior, que ofrece la mejor tecnología para procesar hidrocarburos pesados, convirtiéndolos en productos de alto valor. Se basa en un catalizador de alta actividad que lo llama ISO-Slurry, que es reciclado y recuperado, eliminando la formación de depósitos que afecta a otros catalizadores. Este tiene zeolita, pero además tiene un catalizador especial para tratar las corrientes pesadas que recibe. Ha demostrado consistentemente en ensayos pilotos rendimientos del líquido de 115% en volumen. Esto no es un rendimiento en pesos, sino porque baja la densidad de los productos y por lo tanto aumenta el volumen. Y hasta puede producir un 75% de eurodiesel después de procesar el isocracking, en el isocracking, o sea, el hidrocracker principal, el gasoil vacío, sin generar residuos indeseados de bajo valor. Cambia el concepto de procesamiento de crudos pesados. El catalizador que se usa es bimetálico de alta actividad y ultra fino. Tiene muy alta flexibilidad de carga, permite procesar residuos muy difíciles y al mismo tiempo la calidad de los productos convertidos es muy buena. Es una operación estable, una mayor hidrogenación y eliminación de formación de coque. Dice Chevron Lummus que el LC Slurry puede valorizar las moléculas más difíciles. Aquí me meto un poquito en el negocio de la stream, pero es para beneficio de los petroquímicos. ¿Cómo se integra el LC Slurry en una refinería? Decía que es una tecnología destinada a aprovechar mejor el fondo del barril, obtiene conversiones superiores al 95%, es lo último cambio tecnológico de Lummus, es reactor de tipo de lecho en ebullición que se integra con un sistema de recuperación de catalizador. Esto es importante, el catalizador se va agotando y sale por el fondo de este reactor, del LC Slurry, y va por un sistema de filtrado en cascada que remueve el catalizador gastado y ese catalizador no vuelve al reactor, sino que se envía a reprocesadores para recuperar los metales valiosos que tenía el catalizador y se carga catalizador fresco por el tope del reactor. Bueno, el catalizador tiene características únicas y este esquema vemos primero que nada una entrada de Arabia Light a la refinería, las típicas unidades de destilación atmosférica y de vacío. La destilación atmosférica produce naftas, destilados medios y por el fondo de vacío, por la torre de vacío produce gasoil de vacío. Después vamos a ver por dónde va. Pero el fondo de vacío, que es el más refractario y lo más pesado que sale, ingresa al LC Slurry y obtiene nafta y gasoil de vacío que
se suma a la corriente de un hidrotratador de destilados que produce JP1 por un lado y diésel de alta calidad. El gasoil de vacío puede ir directamente a un hidrodesulfurador y con esto alimentan al cracking catalítico. También el hidrocracker puede producir diésel y puede producir también carga al cracking catalítico. Por eso esto es una refinería convencional y el cracking catalítico produce corte de LPG, de propano propileno, que es lo que en Argentina usa Petrocuyo para producir en Ensenada y en Luján de Cuyo propileno, un corte de C4 donde hay isobutano y butenos que por alquilación producen un alquilato, que es un combustible de muy alto octanaje. El alquilato se descubrió para alimentar los motores de los cazas de la Segunda Guerra Mundial como un combustible de muy alto octanaje. Produce gasolina de cracking catalítico que va al pool de nafta. Produce un aceite pesado que se recicla a la unidad de slurry y el aceite de ciclo, que es un producto bastante indeseable de los cracking catalíticos y que debe recircularse al sistema de hidrotratamiento para obtener los distintos hidrocarburos o los distintos combustibles que salen de la refinería. Un comentario sobre el rol del cracking catalítico en una refinería. En el pasado el objetivo principal de los cracking catalíticos era convertir costos, y esto va para los usuarios de propileno. En el pasado el objetivo principal de los cracking catalíticos era convertir cortes pesados de bajo costo en gasolina y butano-butenos para alquilación. Pero también se producen olefinas livianas y su volumen y costos de separación no los hacían atractivos como materia prima petroquímica. De hecho, la planta de Ipaco en Ensenada, que era de muy baja escala, usaba la corriente que salían de los cracking catalíticos, aprovechaba el etano y el etileno que tenían los cracking catalíticos de Ensenada para producir 15, 16 mil toneladas por año de etileno. Pero la economía de escala no da para aprovechar estas corrientes de olefinas livianas. Ha habido una transformación en los cracking catalíticos que ha ido creciendo la producción de propileno por incorporación de zeolitas y zeolitas tratadas, y hoy los cracking catalíticos representan entre el 20 y el 30% de todo el propileno producido en el mundo, pero ya esta vía está agotada y por eso es que han aparecido los proyectos de producir propileno a propósito. Ha ido creciendo el uso de la zeolita ZM5 como aditivo desde su origen para maximizar octanos a buscar la mayor producción de propileno posible, debido a que el propileno tiene un mucho mejor precio con respecto a la gasolina. Prioriza las olefinas utilizando catalizador de alta selectividad y resulta una proliferación más alta de catalizador, usa una proporción más alta de catalizador aceite y produce más olefinas livianas. Y el LPG producido contiene hasta 80% de oleofinas, de las cuales el 50% es propileno, el 12% es isobutileno y tiene también todos los otros derivados del butileno, como buteno 1, buteno 2, que son utilizados en plantas petroquímicas.
Las cargas que se usan pueden ser gasoil de vacío o residuo de fondo de vacío. Esto es un esquema simplificado, no voy a entrar en detalle, pero es para información del sector petroquímico. Aquí está la unidad de recuperación de propileno integrada a la salida del cracking catalítico. No quiero entrar mucho más en detalle de esto para no hacerle perder tiempo, pero el sector petroquímico puede después mirarlo con más detalle. Y ahora sí entremos en lo que es un complejo de petróleo a olefinas. Esto está cuantificado. Una alimentación de crudo de 248.000 barriles por día. Tiene una torre de destilación atmosférica que por la cabeza sale nafta, etano, LPG y también butanos, que son carga para el complejo de olefinas. Salen destilados medios, queroseno y diésel, que alimentan, en este caso, el hidrocracker se llama isocracker, que es la tecnología del humus, y el fondo de la torre de vacío, más algo del corte de destilados medios de destilación atmosférica, alimenta al L6 Larry, y el L6 Larry es el que produce fuel oil de bajo contenido de azufre, en este caso 8.800 barriles por día, produce una cantidad importantísima de Euro 5 o Euro 6 diésel de muy alta calidad, unos 108.000 barriles por día, y alimenta todas las otras corrientes alimentan al cracker para producir etileno con cracker de vapor, y el complejo incluye una unidad de conversión de olefinas, en este caso para aprovechar los bentenos y butilenos que se producen en el proceso de craqueo de las cargas líquidas en los hornos de cracking con vapor. La gasolina de pirólisis, que es un derivado del cracker de nafta muy poco deseado, de bajo precio, se recicla al hidrocracker y de ahí se pueden aprovechar a producir naftas de mucha mayor utilidad para el cracker del complejo de olefinas. Los productos que se obtienen en esta variante son 2 millones de toneladas por año de etileno, 1,5 millones de toneladas de propileno, butadieno, benceno de los aromáticos. Cuando Lummus hizo esto, menciona el metilterbutyléter, pero sabemos que el metilterbutyléter está desapareciendo su consumo en el mundo por el hecho de que en los derrames en las estaciones de servicio, el metilterbutyléter, que es algo tóxico, contaminaba las napas de agua, y esto ha llevado a usar otras fuentes de oxígeno para mejorar la combustión en los automotores. Una de las variantes es producir metacrilato de metilo, que es una materia prima para cierto tipo de plásticos, y los silenos mezclados, de allí se puede sacar el parasileno, que produce ácido terestálico y es materia prima para el PET. Volviendo a los rendimientos, este esquema que produce fuel oil de bajísimo contenido de azufre, tiene además, si uno busca, suma todos los productos petroquímicos que están acá, no están contados el benceno, el MTBE ni la mezcla de sileno. El rendimiento en productos químicos es del orden del 45%. El CAPEC estimado para 2018 era más o menos 9.285 millones, y ellos estimaron una TIR del 25%. Después voy a entrar un poco más del detalle de cómo se llega
a esa TIR cuando veamos los aspectos económicos de un complejo de petróleo a olefinas. Una explicación para petroquímicos de qué es un isocracker. Se trata de una tecnología de Chevron Lummus que se diferencia de otros hidroprocesos en lo siguiente. Los catalizadores combinan catalizadores metálicos amorfos, zeolita y zeolitas con metales. Habíamos visto que muchos hidrocrackers usan solo zeolitas y zeolitas con metales. Acá también hay un catalizador metálico amorfo que mejora los procesos de hidrogenación y ayuda a la ruptura de las cadenas nafténicas y antracénicas, que son tan difíciles de romper. Han optimizado el sistema de reacción, esto es por el diseño del isocracker de Chevron Lummus, bajos costos y mínimas inversiones dentro de lo caro que es el hidrocracker. Tiene bajo consumo de combustible, reacciones exotérmicas, o sea que hay una gran recuperación de energía. Flexibilidad de los crudos que utiliza la refinería. Alta calidad de líquidos producidos, inclusive produce nafta petroquímica. Bienvenida sea para nuestra industria. Permite maximizar el aprovechamiento del fondo del barril. La tecnología combina muy bien con el LC Refining o Slurry Refining desarrollado por Lummus. Este segundo reactor optimiza los rendimientos de productos que van a alimentar tanto al complejo petroquímico como van a servir como combustible para transporte. ¿Qué pasó? Este diagramita, que insisto, es para el uso de nosotros los petroquímicos, a mí me sirvió para entender bien cómo funcionan los complejos de petróleo a olefinas. La carga fresca ingresa al reactor, a la primera etapa del reactor. Entra también hidrógeno fresco y hidrógeno de reciclo no convertido en el primer reactor. No se Y está viendo, Inge. No se ve la presentación. ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Se bajó. Se lo ve a usted nomás. ¿Eh? Se lo ve a usted nada más. La presentación Ya no tengo está. que compartir pantalla de nuevo. Sí, señor. Primero vamos a... ¿Dónde miércoles está el Zoom? ¿Estoy en el Zoom? Sí, lo estamos viendo. Sí, pero yo no me veo. Eso es el problema para compartir pantalla. A ver, ¿dónde está el Zoom ahora? ¿Dónde está el Zoom? No lo encuentro al Zoom. Vamos a minimizar todo. Ahora los veo a todos, compartir pantalla, sí, perdón. Ahora sí, ¿me escuchan y ven? Ahora sí. Bien, pero son los misterios de la informática. Bueno, ya hablé del isocracking y estaba mostrando cómo opera un isocracker de la tecnología de Lummus. Al final de la charla voy a explicar por qué estoy usando tanto a Lummus. Bueno, del segundo reactor, acá va un separador donde por un lado sale gas de reciclo y le alimenta la destilación, de donde se produce gas liviano, que va a combustible, nafta liviana, nafta pesada, querosén y diésel, y el fondo de este primer reactor va a un segundo reactor donde se hidrogena y los productos hidrogenados
son reciclados al separador, dando mayor cantidad de líquidos y de mejor calidad. Esta tabla del humus, no me voy a extender sobre ella para no hacerles perder tiempo. Son todas las variantes que pueden emplearse para ir de petróleos a productos petroquímicos. A lo único que voy a llamar la atención sobre una de ellas, que es esta de 400.000 barriles, que es prácticamente la que estaba pensada para Arabia Saudita, y la de Ellis Larry, que es la que vamos a usar para hacer el análisis económico, porque es quizás la que tiene más, podría tener más aplicación en nuestra región. Recordemos el Comperj de Río de Janeiro en Brasil, que iba a usar crudos de presal, o los crudos, perdón, no, los crudos pesados que produce Brasil, no el de presal, y que iba a producir no solo combustible, sino nafta petroquímica. Ese proyecto también está en espera de mejores condiciones. Entonces, el análisis, esto es el LS Finance con fuel, venta de fuel oil de bajo azufre, y tenía 2 trenes de craqueo, y el que más vamos a ver es este con LS Larry, con combustibles y produciendo fuel oil de muy bajo azufre. Ahora vamos a entrar en los aspectos económicos de esta alternativa. De las 6 variantes que mostraba CBI Lumus, y salvando las escalas, esta combinación combina las necesidades de combustibles de alta calidad con la mezcla interesante de productos petroquímicos. La tabla de la izquierda es una reproducción de la tabla que había presentado Lumus. Lo único que están todos convertidos en miles de toneladas por año, para hacerlo comparable. 246.500 barriles por día representan más o menos 11.400.000 toneladas de petróleo a procesar. Producía 2 millones de toneladas de etileno, 1.500.000 de propileno, 326.000 de butadieno extraído de las corrientes de los crackers, y otros productos químicos, 1.311.000 toneladas. Ya mencioné cuáles eran esos productos químicos. Y después produce 426.000 toneladas de fuel oil de 0,1% de azufre. Es aquel por el que están desesperados los barcos para cumplir las normas de navegación de 2020. La cantidad de hidrógeno son 342.000 toneladas, de las cuales solo el 16% se recupera de los crackers o de las instalaciones que están en la parte petroquímica de la planta. Como el hidrógeno comprado cuesta alrededor de $2.000 la tonelada, es lógico que se instale en el complejo una planta de reformado de gas natural con vapor, y parte de este gas se usa como combustible y más o menos la mitad carga el horno de reformación. El rendimiento de productos químicos es el 45% del crudo, de las toneladas de crudo cargado. La inversión, siempre acá hay un cierto optimismo en los tecnólogos, está actualizada por el Chemical Engineering Plus Cost Index para 2019 y serían 9.700 millones de dólares. La tasa interna de retorno de esta variante es el 25%. Los supuestos son los siguientes: todos los casos incluyen un hidrocracker
y tecnología de conversión de olefinas. En todos los casos, los otros productos químicos que se producen en el análisis era metilterbutileta, buteno 1, benceno y sileno. Muy probablemente ahora ya el MTBE no sea parte, pero puede ser metilmetacrilato o otros derivados de los isobutilenos y de los butenos. La tasa interna está calculada en un 70% de préstamo y 30% capital propio. Evidentemente que este análisis está pensado para países de gran estabilidad, donde las tasas de interés son muchísimo más bajas, lo que da un efecto palanca muy importante para un proyecto como esto. No podría tolerar un proyecto como esto las tasas de interés con las que nos manejamos en Argentina. La tasa interna de retorno está calculada para la inversión más baja, pero en el análisis incluye una sensibilidad con un 25% mayor de CAPEX. Bueno, producen su propio hidrógeno. En la tabla de la derecha están los precios que usé en el caso base, y solo los llevo a que vean, por un lado, que el caso base fue tomado a un Arabian Light de 56, que es más o menos el promedio que tuvo el Arabian Light en el 2019. El hidrógeno están contabilizados nada más que los costos desembolsables de la producción de hidrógeno, porque ya en el gas natural, tomado a $3,5 por millón de BTU, que es bastante más alto que lo que está en este momento en Estados Unidos y muchísimo más alto que lo que se cobra el gas natural en Oriente Medio. La electricidad, $70 el megavatio, y incluí un cierto grado de gastos variables no previstos, porque en el análisis no habla de los costos de los catalizadores de productos químicos, ni de gases de inerte, ni de agua comprada, ni tampoco del tratamiento de efluentes. Entonces consideré un cierto porcentaje de los costos variables incrementar en un cierto porcentaje los costos variables. Ya dije que el gas para reformados incluye el gas natural. Este cuadro muestra la dificultad que tuve para reflejar esa diferencia de volatilidad entre los precios del crudo y los precios de los productos petroquímicos. Usé una polinómica, que es la línea verde. La línea roja sería los precios del petróleo convertidos en dólares por tonelada, y la línea verde es una polinómica donde cuando el petróleo baja, los precios de los petroquímicos no bajan en la misma proporción, y cuando el petróleo sube, los precios de los petroquímicos están un poquito por debajo, porque no llegan a igualar el porcentaje que aumenta el petróleo cuando pasa de 30 a $80 el barril. Esto, por supuesto, es una hipótesis, cambiando un poco la ecuación de la polinómica. Se puede mover hacia acercar más al precio del petróleo o alejar más la mezcla de productos que produce el complejo. Esto pareció razonable para el análisis. Las bases para las estimaciones: se tomaron los datos de precio de 2019 para suponer los precios promedio de los productos. Acá están incluidos no solo los productos químicos y petroquímicos, sino también el diésel Euro 4, Euro 5 y el fuel oil de bajo contenido de azufre. Se utilizaron los datos de precio de 2019 usando las mejores fuentes disponibles, y los otros químicos se tomó como un promedio de los precios de los productos mencionados por el tecnólogo, basados en el
anuario, en los precios que aparecen de importación o exportación en el anuario del IPA o fuentes de otra fuente. Con respecto al propileno y el etileno, los que estuvieron escuchando la charla sobre metanol olefina, usé el promedio de etileno y propileno de 2008 a 2020, que obtuve de datos de consultoras internacionales para fijar una base en las dos principales productos petroquímicos que salen de este complejo. El caso base, el petróleo a $56 el barril, se supone que los precios acompañaban al petróleo, pero siguiendo la fórmula polinómica. El CAPEC fue el de CBI ajustado y los otros productos químicos fueron una mezcla de aromáticos, ácido terestálico, buteno 1 y metilterbutiléter. Se asumó la misma proporción y el interés fue la variable de ajuste para llegar a un 25% de TIR, igualando lo que usó Lummus, CBI Lummus, porque lo que quería era que en el caso base tuviera la misma TIR, y lo obtengo ajustando el interés y siguiendo los precios que ya he comentado. La tabla esta es la tabla de resultados y después lo vamos a ver gráficamente. Vemos cómo varía el precio de los productos, vemos cómo varía el precio del petróleo y la tasa interna de retorno para el caso base de 25%, y voy a explicar más adelante por qué sube cuando aumenta el precio del petróleo y también sube cuando baja el precio del petróleo. Analicé una variación del CAPEC más 25%, y el margen está cerca de entre $200 y $260 la tonelada, y el costo desembolsable sí varía cuando varía el precio del petróleo, porque es la principal fuente de costos. Ahora sí, volvamos a los gráficos. En este gráfico está reflejados, por un lado, la polinómica, por otro, cómo variaría el precio del petróleo en dólares por tonelada. La línea roja es el costo cash. Vemos que con respecto al precio de los productos, más o menos sigue la línea del precio de los productos, pero el margen se mantiene estable a mayor precio del petróleo y mejora cuando baja el precio del petróleo. Acá hay una explicación de por qué el margen se mantiene estable, pues porque hay una proporción de gastos fijos. Piensen que un proyecto de una inversión tan importante tiene gastos fijos desembolsables muy importantes. Los materiales de mantenimiento, que son generalmente proporcionales al CAPEC, son un gasto muy, muy grande, y también es un gasto muy grande los seguros y tasas municipales. Este otro es el gráfico de las tasas internas de retorno. La verde es cuando tomamos como base el precio ajustado de la estimación del humus, y la roja es el caso cuando aumentamos el CAPEC en un 25%. Vemos que, por favor, fíjense de que la abscisa no está repartida uniformemente, porque yo quería reflejar el caso base. Si no, y ven que la distancia entre $50 y $60 la tonelada es más grande, y esto hace que aquí se produzca una especie de panza,
pero es nada más que cuestión del dibujo del gráfico. Pero lo que es importante es que sea por los gastos fijos, que no varían con el precio del petróleo, como el beneficio que tiene la baja volatilidad de los precios petroquímicos. Cuando baja el precio del petróleo, la tasa interna de retorno sube cuando baja el precio del petróleo, y sube más lentamente, pero sube porque se absorbe, porque los gastos fijos son constantes cuando el precio del petróleo sube. Esta es la anteúltima transparencia. La última transparencia es pensemos ahora que esta planta tuviera como objetivo producir etileno. ¿Cuán competitivo sería el etileno que produciría estas megaplantas? Vimos cuál era el crecimiento de la demanda del etileno, la creación de etano como materia prima crece empujada por el shale gas de Estados Unidos, poca disponibilidad de etano. ¿Y dónde se construirán los nuevos crackers? Seguramente esto será en el Oriente Medio y en Asia. Pero la realidad es contra esto, es contra lo que vamos a tener que competir en el futuro. Y ahí quiero llamarles la atención sobre este gráfico que tomé prestado de una consultora. No tenía el caso de crudos a productos petroquímicos. El que tiene costo desembolsable más bajo es el Oriente Medio con etano. Piensen que el etano en Oriente Medio vale menos de alrededor de $80 la tonelada, o quizá un poco menos. Después, hoy, con el precio los precios de propileno, tiene un costo desembolsable más bajo el uso de la mezcla de propano y etano que la de base de etano. No es muy grande la diferencia, pero hay unos $15 la tonelada de mayor ventaja de costo para usar la mezcla propano-etano gracias a la producción de propileno. Y después van apareciendo otras fuentes de etileno. Esta es la del resto del mundo. Acá estaríamos, dentro de esta flecha estaríamos nosotros, América Latina, Brasil, Argentina sobre todo. China, base carbón. Y el más caro de todos era Europa en base nafta. Esto tiene que haber bajado porque la disminución de los precios de la nafta petroquímica ha sido significativo. Pero si nosotros pensáramos en ese proyecto basado en el objetivo de producir etileno y todos los otros productos, incluido el propileno y los combustibles, los tratamos como subproductos, es nada más que para saber cómo sería en ese caso el costo desembolsable del etileno producido. Vemos que tiene un costo desembolsable negativo, en realidad un poquito más de $400 la tonelada. Quiere decir de que los productores de etileno o de polietilenos, ya que estos complejos algún día van a producir propileno y polipropileno y etileno y polietileno, van a tener que enfrentarse con un competidor que, además de producir combustibles de muy alta calidad y por lo tanto colocables a muy buen precio, si produce etileno, lo va a producir con un costo desembolsable negativo. Así que va a ser una fuente de competencia con nosotros, y además, muy importante, y además ellos tienen una ventaja. Piensen en los 75.000 millones de dólares que están comprometidos a dar como dividendo, y si tienen dinero para invertir en complejos como estos en el futuro. Con esto termino la presentación, y si hay preguntas, quiero hacer nada más que una aclaración. Usé la información de CBI Lumus. Hay otras tecnologías que pueden hacer exactamente lo mismo. Lo único que de todas las informaciones que busqué, la de CBI Lumus es la más completa, que me permitió hacer algunos análisis económicos que la información de otros tecnólogos de ninguna manera me lo permitían.
Eso no hay ningún favoritismo acá a esa tecnología, sino que fue la que mejor informó sobre la economía de su tecnología. Ahora sí, si hay preguntas, ha terminado mi presentación. Hay una sola pregunta en el chat que es de Axel Díaz. Axel, ¿podés abrir el micrófono así le haces directamente la pregunta? Ok, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, actualmente me Axel. encuentro trabajando, estoy ahorita en la sala de control. Sin embargo, voy a tratar, tengo un poco de bulla aquí con mis compañeros. Estoy en Arabia Saudita, ¿no? Y Justo. bueno, solo quería saber, ¿verdad? Si cuando estaba hablando sobre plantas de hidrógeno en las refinerías, eso es reformadores con vapor, ¿correcto? Sí, 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 reformadores con vapor. Si tuvieran que comprar hidrógeno, haría imposible este proyecto. Es reformadores con vapor, que es la vía más económica y que produce el hidrógeno que necesita. El secreto de este tipo de proyectos es es el precio del hidrógeno y la cantidad de hidrógeno que requiere. Sí es reformadores con vapor. Ok, y en cuanto a ese hidrógeno que se va a utilizar, ¿tiene que ser purificado o se puede utilizar directamente como gas reformado para inyectarlo en la refinería? No, 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 porque eso tiene monóxido de carbono y el monóxido de carbono sería veneno para varios de los catalizadores que están involucrados en este proceso. O sea, seguramente después del reformador habría una PSA que separaría el hidrógeno de todos los otros componentes y un compresor para levantar la presión del hidrógeno para inyectarlo en todos los procesos de hidrocraqueo que lo requieran. Es más, una de las tecnologías que por tiempo no la incluí, dan como una de sus ventajas la recuperación, un sistema de recuperación de baja presión de hidrógeno que dicen ser muy eficiente. Pero también el gas que rico en hidrógeno normalmente se recircula, ya lo vimos cuando vimos las refinerías que produce, no se convierte todo el hidrógeno que se inyecta, por lo tanto debe ser recirculado. Ahora, no sé si se puede recircular como sale de los hidrocrackers o si debe pasar por incorporarse a la entrada de la PSA para sacarle todos los componentes pesados que tienen. Una de las ventajas de estos catalizadores de hidrocracker son que destruyen los compuestos sulfurados, transforman los metales, o sea, todo lo que puede ser veneno en procesos posteriores son hidrogenados en el hidrocracker o son destruidos por los catalizadores estos amorfos en el LC-Slurry que complementa al hidrocracker. Excelente, muchísimas gracias por la información. Sí, bueno, estaba viendo, lo que pasa es que yo trabajo en una planta de hidrógeno monóxido, nuestro principal producto es el monóxido y aparte de eso tengo experiencia en metanol, por eso es que normalmente me enfoco mucho con los reformadores, ¿no? Bueno, yo nací haciendo, Está bien, está cuando bien. me recibí, mi primer trabajo fue hacer metanol, así Ajá, que excelente. le tengo un cariño especial al metanol. Pero Igual, sí, igual. Muchas no sé gracias, profesor. si hay más preguntas, Gabriel. Por ahora no hay pregunta. A ver, si alguien quiere hacer otra consulta, por favor puede abrir el micrófono y hacerle directamente al ingeniero.
Y si no, pásenle el mail que con gusto podés contestarlas vía mail. Ok. Bueno, parece que nadie quiere hacer consulta, así que gracias por la charla, una excelente charla. Recuerden que va a estar grabada, que está siendo grabada esta charla y que va a estar en nuestro canal de YouTube. Gracias, Carlos. Bueno, Hasta luego, de nada, y gente. adiós. Perdón, y de nuevo, perdón, pero estaba totalmente confundido con la hora. No hay problema. Menos mal que me avisaron por teléfono porque yo estaba